y salud, investigación y respuestas desde las ciencias. Y para ello contamos con la conferencia del doctor Ricardo Izurrieta de la Universidad del Sur de la Florida. El doctor Ricardo Izurrieta posee un doctorado en medicina por la Universidad Central del Ecuador y un doctorado en salud pública por la Universidad de Alabama. En 1991 enfrentó la epidemia del cólera, que se extendió por los países de América Latina, como director nacional del Programa del Control del Cólera del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En el año 2003 fue elegido vicepresidente del Instituto de Medicina Tropical y Preventiva Gorgas Memorial y actualmente es el enlace latinoamericano. En la actualidad, el doctor Izurrieta es profesor y director de enfermedades transmisibles globales en la Universidad del Sur de la Florida. Además, es miembro de la Academia Ecuatoriana de Ciencias y de la Red Interamericana de las Academias de Ciencias del Capítulo del Agua. Doctor Izurrieta, bienvenido a este coloquio y contamos con su conferencia en este momento. Muchas gracias por palabras tan generosas. Voy a subir mi presentación y quisiera confirmar si es que ven la pantalla. Sí, la estamos viendo muy bien, doctor. Perfecto. Voy a hablar sobre estas enfermedades infecciosas emergentes y específicamente las transmitidas por agua. Es mi criterio como infectólogo y como epidemiólogo y salubrista que esta pandemia del SARS-CoV-2 no es más que una batalla más que tenemos que enfrentar frente a estos patógenos emergentes, por lo que tenemos que continuar vigilantes ante situaciones de emergencia de nuevos patógenos. Voy a hablar en esta conferencia, va a ser un adelanto de lo que en partes, no totalmente, es una fracción de un libro que estoy escribiendo sobre seguridad global en el área de salud. Y este tomo de este libro va a tratar sobre enfermedades infecciosas emergentes transmitidas por vectores, transmitidas por alimentos, transmitidas por aire y también, por supuesto, transmitidas por agua. He hecho unos pequeños extractos de los capítulos de este libro que me gustaría compartir con ustedes. Algo que en términos generales podríamos hablar en cuanto al desarrollo de los sistemas de agua, tanto para tomar como sistemas de agua servidas, es como vemos en esta gráfica, estas son las plantas de tratamiento de agua de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y al lado derecho vemos las modernas plantas de tratamiento que tenemos especialmente en países en desarrollo, pero también en países desarrollados tenemos bastantes avances en lo que es la ingeniería hidráulica y la construcción de estas plantas de tratamiento. Igualmente, estas son, en la gráfica de la izquierda ven ustedes las alcantarillas de París, descritas muy bien por Víctor Hugo en su obra magna, Los Miserables, y en el lado derecho observamos las modernas plantas de tratamiento de aguas residuales, en este caso de Santana, California, que pudimos visitar con mis colegas de la red de academias de ciencias de las Américas. Pero en el aspecto de detección de patógenos y de microorganismos que podrían causar enfermedades en estas aguas, tanto para tomar como aguas servidas, todavía continuamos utilizando la vieja técnica de Robert Koch, y cuando hemos desarrollado tecnologías como inmunofluorescencia, como la secuenciación y técnicas moleculares como PCR, que deberíamos introducir para el monitoreo de patógenos en agua. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos utilizando
la vara de medición correcta en lo que es seguridad microbiológica de aguas, tanto para tomar como aguas servidas. Esta es una lista que publicamos precisamente en la tremenda obra que desarrollamos con la red en cuanto a patógenos, en este caso en Ecuador, que hemos detectado en estudios de campo. Y tenemos toda una lista tanto de virus como de bacterias, de protozoos, incluso metazoos, y por supuesto han emergido como nuevos patógenos que podrían causar intoxicaciones, algas como las cianobacterias. Vamos a hablar de algunos de estos patógenos porque lamentablemente el tiempo no me permite tratar todos y estaré muy gustoso de responder cualquier pregunta. Primeramente vamos a hablar sobre los parásitos. Uno de los patógenos que tanto la medicina humana como la medicina veterinaria y la salud ambiental lo ven como un patógeno emergente es el Cryptosporidium, que ustedes pueden ver aquí. Este Cryptosporidium no lo estábamos detectando antiguamente porque en los coproparasitarios no utilizábamos la técnica correcta. Necesita una técnica especial, que es la misma técnica que utilizamos para bacilo de tuberculosis, que es el acid fast technique, la técnica rápida de ácidos rápidos. Los avances en biología molecular nos ha permitido que muchos de esos patógenos podamos reorganizarlos tanto en sus familias como en sus géneros. Y como ustedes ven, este ciclospora está ya enmarcado dentro de otros protozoos como las microsporas. Y dentro de estas microsporas también tenemos la isospora belli, por ejemplo, que es un patógeno precisamente descubierto en la Universidad Cayetano Heredia, donde hice mi diplomado en medicina tropical. Tenemos toda una cantidad de Cryptosporidiums con diferentes especies y las especies están asociadas con específicos reservorios animales como ratones, aves, incluso serpientes, cobayos, pavos, gatos, perros. Las especies que afectan a humanos fundamentalmente son Cryptosporidium hominis, que antes se llamaba el Cryptosporidium parvum humano, y también puede estar infectado el hombre por el Cryptosporidium parvum bovino, que infecta principalmente ganado vacuno, y hay otros Cryptosporidiums cuyos reservorios están en pavos o en gatos y en perros, que también podrían ser los reservorios y eventualmente producir infecciones en humanos. Las características de este Cryptosporidium es que es altamente infectivo, resistente a la clorinación, y por eso es que hemos tenido eventos epidémicos a nivel mundial. Voy a pasar un poco breve esto. Los grupos de riesgo: niños, personas de tercera edad, pacientes inmunodeprimidos, viajeros y visitantes de zonas endémicas. Y debido a las diferencias en especies y subtipos, se puede estar asociado con una inmunidad adaptativa. Este es un mapa de los brotes epidémicos que se han reportado. Ustedes ven aquí en las estrellas, tanto en países templados como en países de los trópicos. Aquí está precisamente el brote epidémico clásico de Milwaukee, que se dio en los 80, en el cual realmente el sistema de vigilancia de los Centros de Control de Enfermedades no pudo detectarlo. O sea, este gran brote epidémico se dio en la ciudad de Milwaukee, y la forma como se detectó este brote epidémico fue a través de farmacéuticos
los cuales se dieron cuenta que la gente estaba acudiendo a pedir antidiarreicos y que los antidiarreicos se habían agotado en toda la ciudad. Esa fue la forma como se detectó que algo estaba pasando en la ciudad de Milwaukee y vino luego el Centro de Control de Enfermedades y confirmó que era un brote epidémico de diarreas causadas por Cryptosporidium y asociado con una falla en la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Milwaukee. Los patrones de transmisión, como hemos mencionado, son fundamentalmente zoonosis, dependiendo de la especie, y que se puede convertir en antropozoonosis, es decir, empezar una transmisión en humanos igualmente. Los brotes relacionados con agua suceden en países en desarrollo. Como he mencionado, se mencionan y se reportan estos, pero no estamos reportando en países de desarrollo estos brotes epidémicos masivos por contaminación de plantas de agua, pero yo creo que realmente deben existir. Lo que posiblemente esté pasando es que no los estamos detectando. El ciclo realmente viene a ser bien complejo y ustedes ven cómo tenemos también ambientes acuáticos que participan en el ciclo de transmisión. Voy a pasar muy brevemente eso. Aquí estamos trabajando precisamente con detección de bacterias y parásitos en población ecuatoriana con mi estudiante de doctorado, Tadahiro Sasaki. Y en el área esta de detección de parásitos, he desarrollado una cámara de microfluidos que permite una identificación con mayor sensibilidad de quistes de protozoos o de huevos de metazoos. Este es un invento que hemos desarrollado con la Universidad de McMaster, el doctor Selva Ganapati, que es ingeniero en microfluidos. En cuanto a Cryptosporidium, también encontramos en uno de los estudios que hice con mis estudiantes de doctorado, McKnight, en Costa Rica, la presencia de este parásito en aguas ambientales de la cuenca del río Guanacaste. Y algo interesante es que definitivamente la contaminación de la cuenca no estaba relacionada con contaminación por excretas humanas, sino que estaba relacionada a la contaminación con contaminación por excretas de fincas porcinas donde se cría ganado porcino y también ganado vacuno que estaban descargando directamente a los ríos. Entonces, este es un aspecto que debemos poner mucho énfasis en cuanto a que la contaminación, especialmente de esta zoonosis, no precisamente puede estar causada por material biológico humano, sino por material biológico de animales, tanto domésticos como silvestres. Esta es el área de la cuenca del río Nandamojo en Guanacaste. Y esto fue algo muy interesante porque integramos lo que es la microbiología, es decir, el reconocimiento micro, incluso con biología molecular y con un panorama macro utilizando fotografías satélites para detectar estos focos de contaminación en la cuenca del río. Algunas de las publicaciones que hemos hecho en cuanto a Cryptosporidium, que las voy a pasar brevemente. Y voy a pasar a otro parásito, igualmente protozoo, que acá en Florida lo tenemos como un problema realmente endémico. Son las amebas de vida libre. Entre las amebas de vida libre que tenemos acá en Florida, tenemos
Naegleria fowleri, que produce precisamente una encefalitis mortal prácticamente y que está asociado con agua, con sumergimientos dentro de piscinas o lagos, cuerpos de agua dulce que están contaminados con esta ameba de vida libre. Pero este patógeno ya fue identificado, yo diría décadas atrás, ya por el equipo de la Universidad Cayetano Heredia, y durante mis estudios en la Cayetano Heredia, pues este es una foto de un niño de apenas 10 años quien estuvo sumergiéndose en el canal que divide precisamente la frontera entre Ecuador y Perú en el área de Tumbes, y este protozoo, esta ameba, penetra generalmente por fosas nasales e invade el cerebro y realmente es fatal. Debo decir que cuando regresé en el 2014 para hacer mi actualización en medicina tropical bajo la guía del doctor Gotuso, fue muy grato para mí saber que el equipo de Cayetano Heredia había desarrollado un protocolo de tratamiento que estaba logrando la supervivencia de 85% de estos pacientes. Cuando yo hice la parte de estudios de residencia, teníamos una mortalidad de casi 100% de los pacientes. Entonces, Cayetano Heredia ha aportado tremendamente a lo que es el manejo de esta enfermedad emergente que cada vez estamos detectándola más y más, y como lo mencionaba, no solamente en países en desarrollo, sino incluso es una enfermedad que se presenta, es reportada como con cierta frecuencia en áreas cálidas de Estados Unidos, como es Florida. En cuanto a las bacterias emergentes, debo mencionar que tenemos toda esta lista que igualmente recolectamos los reportes en Ecuador, y voy igualmente a referirme solo a las más importantes. Una bacteria que realmente no la estamos reportando en países en desarrollo y que se la reporta muy comúnmente en la zona norte, y especialmente en países desarrollados y algunos países del Medio Oriente, es la tularemia, que es una bacteria descubierta en el condado de Tulare, California, en 1911, pero no se le dio mucha importancia sino hasta los 1980, cuando se asoció esta tularemia con enfermedad humana, con enfermedades humanas, y como se menciona, tenemos fundamentalmente como reservorio animal, es una zoonosis. Tenemos como reservorio animal, como ven ustedes aquí, fundamentalmente conejos, roedores, y este tipo de enfermedades emergentes, lo que me preocupa mucho es que son enfermedades que tienen la capacidad de transmitirse por diferentes mecanismos o modelos de transmisión. Entonces, como ustedes pueden ver, uno de los modelos de transmisión de la tularemia es por medio de agua. El medio acuático puede convertirse en vehículo de transmisión, pero también es una enfermedad o un patógeno que se transmite por medio de vectores. En este caso, como ustedes pueden ver, las garrapatas, e incluso por la misma carne de conejos, o el contacto con conejos o roedores, o incluso, como vemos aquí, los venados que pueden, y ganado ovino que pueden constituir reservorios de esta bacteria, que pienso yo no se reporta en países en desarrollo, pero es por lo difícil de detección. Y voy a hablar un poquito al final sobre los nuevos avances de biología molecular para la detección. Esto es las lesiones primarias de esta infección. Como les mencionaba aquí brevemente, algunos de los brotes epidémicos a nivel mundial. Turquía
ha reportado brotes asociados con agua, ha reportado varios brotes asociados con agua en las últimas décadas. Y como les mencionaba, las nuevas técnicas de biología molecular con PCR e incluso con secuenciación está permitiendo que podamos, permitiendo que identifiquemos este patógeno que posiblemente ha pasado inadvertido, no porque no esté presente, sino porque nuestras técnicas diagnósticas no lo permitían detectar. Y podemos decir que la enfermedad, la tularemia, ha avanzado en diferentes etapas y en este momento se encuentra en la etapa 6, que es una etapa en la cual ya se considera de tipo pandémico, es decir, que ha saltado de un continente a otro continente. Creo que en el siguiente slide podemos ver, sí, aquí en este mapa, podemos ver las áreas en donde es muy común esta enfermedad. En el norte, miren ustedes, México está reportando, algunos países en Sudamérica, África en su mayoría no reporta, Sudamérica muchos de los países no están reportando, pero me llama la atención, o sea que no le veo yo diferencia entre lo que sería la zona templada del norte con la zona templada del sur. Entonces sería importante ver, explorar más si es que tal vez hay transmisión o incluso ver si es que está presente en reservorios animales propios de estas zonas, tanto de Sudamérica como de África. Salmonella es otro patógeno que nos estamos preocupando últimamente, fundamentalmente por el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Como ustedes saben, los dos grupos fundamentales son las salmonelas tipo tifoide, o sea, las salmonelas TIFI y las salmonelas no TIFI. Las salmonelas TIFI son realmente agresivas, especialmente la fiebre tifoidea, como ustedes conocen, es una enfermedad totalmente agresiva. Las salmonelas no tifoideas no tienen tal agresividad con perforación de intestinos, pero en cambio se están convirtiendo en patógenos que están siendo muy comúnmente transmitidos desde fundamentalmente de carne de pollo hacia seres humanos, ya sea por la contaminación cruciada hacia vegetales o utensilios de cocina. Por eso es fundamental en el control de estos patógenos transmitidos o que están desarrollando resistencia antimicrobiana, la educación con manejo de normas de higiene en el manejo de alimentos. Pero es importantísimo porque es importante en cuanto a ser patógenos de transmisión por agua, porque tomen en cuenta que los reservorios de estos patógenos, especialmente el no tifoideo, el reservorio de las salmonelas no tifoideas, son este ganado avícola y también otros animales cuyas heces contienen ya estos patógenos resistentes a los antimicrobianos, y estas heces hemos comprobado, tenemos ya estudios que estamos terminando y estamos por publicar, y que también ya lo hemos publicado conjuntamente con el equipo de la Universidad de Osaka en Japón, el doctor Yamamoto. Estamos reportando la presencia de estas salmonelas y estas Escherichia coli altamente resistentes en cuerpos acuáticos, porque esas heces de animales domésticos van a cuerpos de agua y pueden contaminar los cuerpos de agua con estas cepas altamente resistentes a antimicrobianos. Y esta es la enfermedad que históricamente se conoce como Typhoid Mary en el caso de la fiebre tifoidea. Los reservorios son fundamentalmente humanos. Tenemos una historia muy interesante en Malasia con mis colegas de Malasia que lograron controlar con una detección de los portadores crónicos. Aquí ven ustedes una perforación por esta salmonella tifoideica
Y como mencionaba, existen varios tipos de animales que pueden albergar estas salmonelas, desde serpientes, tortugas, iguanas, lagartos, ranas y, como había ya mencionado, también mamíferos y ganado avícola. Estos son algunos de los mecanismos, o sea, una descripción muy breve de cómo se da esta transmisión de los genes de resistencia a antibióticos. Lo que nos preocupa mucho, la razón de este slide es para decirles que nos está preocupando tremendamente que la resistencia a ciertos antibióticos no está pasando solo para un antibiótico. Por ejemplo, la transmisión horizontal de un antibiótico en medio acuático, por ejemplo, o en medio de heces, no solamente se está dando de un plásmido para resistencia, por ejemplo, a ampicilina, sino que se están transmitiendo en paquetes, en lo que se llama el cassette. El cassette puede llevar plásmidos de resistencia a 5, 6, 7 antibióticos. Es decir, que podemos tener la emergencia de nuevos patógenos con multiresistentes. Eso es realmente preocupante e igualmente nos preocupa grandemente la posibilidad que esta transmisión de los cassettes con plásmidos de resistencia no solo se dé dentro de la misma familia o género de bacteria, sino que, por ejemplo, qué sé yo, un Escherichia coli teóricamente no se ha comprobado, podría, qué sé yo, pasar todo este cassette de plásmidos de resistencia a una Salmonella typhi, que como les he dicho, es muy agresiva y que podría causar perforaciones del intestino, y si es que no tiene una terapia adecuada que pueda frenar a esta bacteria, pues podría ser realmente un pequeño monstruo en potencia que podría causar mucho daño a nivel de la salud humana. Campylobacter es otro agente. Minutos. Correcto, estamos bien. Entonces, Campylobacter es otro agente que igualmente nos preocupa. Igualmente, la resistencia de este agente está extendiéndose, como ustedes ven, relacionado con el consumo de agua, también con carnes de estos tipos de animales y también actualmente de persona a persona. Es decir, estos patógenos evolucionando de zoonosis a antropozoonosis e incluso a antroponosis. Y estos son los brotes reportados a nivel mundial. Escherichia coli, ya hemos hablado también que hemos detectado la presencia de varias de estas cepas de Escherichia coli altamente resistentes a antibióticos. Uno de los hallazgos que hemos hecho es que Escherichia coli, lamentablemente, el problema no está viniendo la resistencia del uso irracional de antibióticos en medicina humana, sino por el uso irracional de antibióticos en alimentación de animales, o sea, en el uso veterinario de los antibióticos, ya sea por un abuso como profilaxis en infecciones veterinarias, o incluso se le está poniendo en alimento como fórmula para estimular el crecimiento tanto de ganado porcino como de ganado avícola. Helicobacter pylori también está preocupando. Debemos saber que tenemos una alta tasa, especialmente en Ecuador, de presencia de cáncer de estómago. Esta bacteria está definitivamente ha sido comprobada como factor que desencadena el cáncer de estómago. Y Japón ha hecho grandes avances en el control de esto. Lamentablemente en nuestros países en desarrollo todavía estamos en proceso de tratar de controlar. Mi teoría en cuanto a este gráfico que vemos es que posiblemente se hizo algo en los años 60, porque ustedes ven que en países desarrollados del occidente tenemos poblaciones sobre los 40, 50 años en donde la prevalencia, o sea, el tener esta bacteria en el estómago es bien alto, es 65%, y las nuevas generaciones
están en, qué sé yo, en un máximo 20%. Yo especulo que tal vez esto pudo haberse debido a la introducción de las plantas de tratamiento de aguas servidas, porque se ha detectado la presencia de esta bacteria asociada, como digo, con cáncer en aguas servidas. Y tomemos en cuenta que lamentablemente en nuestros países en desarrollo, esas aguas servidas muchas veces van a irrigar plantaciones de vegetales o de otro tipo de plantaciones. Una gráfica en el estudio que hicimos en Ecuador para ver la prevalencia del Helicobacter pylori, y detectamos prevalencias de entre 50% hasta 75% en las poblaciones ecuatorianas. O sea, bastante alto. Leptospira, igualmente hemos hecho estudios, tanto el modelo que hemos adoptado, como mencionaba, estudios con fotografías satélites y también a nivel molecular. Recientemente, hace 3 semanas, sacamos la publicación en la cual reportamos que los reservorios logramos en cierta época estacional, parece que el Leptospira logra hacer su reservorio en los lodos y no más bien en los cuerpos acuáticos, y posiblemente durante las lluvias, la lluvia libera esas leptospiras hacia los cuerpos acuáticos de lagos o ríos. Cólera, voy a pasar muy brevemente. Hemos trabajado también con cólera. Escribí un pequeño libro, una muerte anunciada en los tiempos del cólera, en el 2006, pronosticando la vuelta de cólera. En cuanto a cólera, que experimentamos tanto en Perú, en Ecuador y varios países latinoamericanos, también he trabajado con mi equipo, y en el 2016 publiqué este libro, Una muerte anunciada en los tiempos del cólera, pronosticando el regreso del cólera a las Américas, como sucedió en el 2010 en Haití, con la epidemia de Haití. El cólera es una evidencia de las técnicas, del problema de técnicas. Y nunca pudimos aislar el cólera de muestras de agua, sabiendo que la gente decía, yo me enfermé al tomar esa agua, y es porque no podemos cultivar Vibrio cólera, pero podemos detectarlo, como ustedes ven, en el lado derecho con inmunofluorescencia. Es decir, esta es una lección para que en lo que es microbiología ambiental introduzcamos técnicas más avanzadas de biología molecular para detectar estos patógenos. Y esto es los últimos estudios que estamos haciendo con Escherichia coli multiresistente. Como decía, lamentablemente se está poniendo colistina, que es un antibiótico muy, digamos, antiguo, pero muy potente para las bacterias de la lactamasa, que tienen beta-lactamasa, y lamentablemente se puede estar desarrollando una epidemia por Escherichia coli resistentes a colistina. En cuanto a virus, y con esto termino, igualmente tenemos toda una lista de virus. Los que se están emergiendo últimamente, hepatitis A, hepatitis B, hemos ya manejamos por largo tiempo los rotavirus, los norovirus están también emergiendo. Afortunadamente los poliovirus están bajo control, y esperemos que lo podamos erradicar, el último poliovirus 3, en los próximos años, 1 o 2 años. Entonces, tenemos realmente, como decía, quiero terminar con un mensaje, y esto no es mi idea, sino es una propuesta, tengo entendido, de un reconocido maestro, el doctor Tundisi, quien propone precisamente utilizar aguas servidas como sistemas de monitoreo de patógenos emergentes. Esta es una propuesta realmente totalmente innovadora y totalmente eficiente, que podría cambiar lo que es la vigilancia de estos patógenos emergentes en agua. ¿Por qué?
porque como ustedes ven en los estudios epidemiológicos que yo hago, por ejemplo, para determinar prevalencias o existencia de bacterias altamente resistentes a antibióticos, me toca tomar muestras de heces de poblaciones enteras. Esto se podría hacer muy eficientemente con tomar muestras de aguas servidas de una población o de un pueblo o de una ciudad, y podríamos por técnicas moleculares no solamente detectar un patógeno, sino toda una gama de patógenos, e incluso llegar a cuantificar qué cantidad, cierta cuantificación de la presencia del número de patógenos en esas aguas servidas. Me parece esto totalmente innovador, me parece totalmente eficiente, puede ahorrar grandes recursos y nos podría permitir tener un tremendo elemento de vigilancia de salud humana a través de lo que serían monitoreos de aguas servidas a nivel mundial. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias. Me he sentido honrado de participar en este evento y estaría muy gustoso de responder a cualquier pregunta que tuviesen. Muchas gracias, doctor Isurrieta. Y hemos visto pues que el doctor Isurrieta nos ha dado una gran lección, nos ha hecho un viaje realmente de todo lo que es parte de su libro de Seguridad Global de la Salud. Hemos hablado acerca del tratamiento de las aguas, de las enfermedades emergentes, tanto en aire como en agua. Hemos hablado de las tuberías en el siglo XX, en el siglo XIX, cómo estas plantas de tratamiento se han ido modernizando, y sobre todo la presencia pues de la técnica de biología molecular para la detección de los patógenos, ¿no? Hemos visto que el doctor también ha desarrollado una nueva técnica en la cual puede hacer unos cultivos para poder detectar parte de estos patógenos. La biología molecular, pues, ha dado luces de nuevas clasificaciones, ¿no? En sus microorganismos se ha hablado del Cryptosporidium, de la parte infectiva, de las poblaciones que están justamente expuestas a ellas, como los niños, las personas de la tercera edad, también de los brotes que han habido. Se ha hablado también acerca de que en Costa Rica se presentó este Cryptosporidium, justamente por la presencia de la contaminación de algunas excretas de las fincas porcinas y de fincas vacunas. También ha hablado acerca de los protozoarios y ha mencionado a la ameba, ha mencionado a las bacterias emergentes. Finalmente ha hablado también de salmonela, y al final nos da un alcance por lo cual se pretende hacer la propuesta de estudiar pues todas estas aguas servidas para poder hacer la detección de patógenos. Y yo creo que en este momento yo le voy a hacer una pregunta al doctor Isurrieta acerca de qué tan caro es aplicar todas estas técnicas moleculares en países como los nuestros, ¿no? Que no tienen muchos alcances económicos. Correcto. Sí, así es, y hemos pensado en esto. Yo podría decir que en cuanto a lo que, por ejemplo, las técnicas moleculares de punta, que sería la secuenciación, yo lo veo a los secuenciadores de agentes microbianos como, como las computadoras. En mi época de estudiante universitario de college, me acuerdo que la primera computadora que yo vi en mi universidad ocupaba todo un cuarto, esa computadora. Y ahora la computadora la llevo en mi pequeña maletín. Es una cosa tan pequeñita. Entonces estamos viendo la evolución de los secuenciadores, que inicialmente fueron unos maquinones, unas máquinas grandes. Ahora tenemos más pequeños e incluso de costos mucho más bajos. Yo considero que, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua
en Lima de agua para tomar, por ejemplo, el costo de un secuenciador no creo que sea mayor cosa para una planta de tratamiento. Y a futuro vamos a tener, o sea, de lo que yo veo en lo que sería, por ejemplo, la práctica de medicina, estamos segurísimos que de aquí a 5 años, un infectólogo, un médico infectólogo, posiblemente tenga ya un secuenciador en su oficina, en su consultorio. Entonces, ¿por qué no este secuenciador también que pueda tener una infraestructura con más capacidad económica, como es una planta de tratamiento de agua para tomar en Lima o en Quito o en cualquiera de nuestros países? Eso en cuanto a lo que es secuenciación PCR. Hemos visto también que, por ejemplo, hemos hecho avances y abaratado costos. La técnica molecular de PCR la estamos utilizando para SARS-CoV-2 en países tanto desarrollados como en desarrollo. La estamos utilizando y ustedes ven que los costos han bajado. O sea, ya no es algo que podemos decir eso es de países ricos. Lo estamos utilizando ya PCR, incluso para el diagnóstico de personas, mucho más si es que es para vigilancia de aguas. Y en el caso de virus, que es un poco más complejo, yo diría que el cultivo de virus es una técnica muy compleja, eso sí necesita más tecnología, pero debemos introducir algo que yo fui estudiante con Mark Sofsey de la Universidad de North Carolina, que es estas bacterias fagos, estas bacterias que están genéticamente modificadas para que sean susceptibles a ser destruidas por los virus. Entonces, esta técnica es muy simple, es muy barata. Yo la introduje en El Salvador en el año 1999. El Salvador ya tenía técnica para detectar virus fagos en aguas, tanto para tomar como servidas. Fui yo el que fundó el Laboratorio de Seguridad Microbiológica en El Salvador, en los laboratorios Max Block, y no le veo yo problema de que utilicemos fagos para la detección de virus en aguas. Doctor, tenemos algunas preguntas para usted. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son las nuevas tendencias o los posibles escenarios frente a los avances de la biología molecular en la detección de patógenos y cómo contrarrestarlos? Sí, precisamente, bueno, hemos hablado algo ya de estas técnicas y yo pienso, como he dicho, la secuenciación se nos viene y nos permitirá tener más claro el panorama, como usted lo mencionaba muy bien, doctora Rubín. Podemos clasificar realmente en dónde están los patógenos, podemos determinar, por ejemplo, mire el salto en el diagnóstico, por ejemplo, para tuberculosis, el problema que tenemos en Perú y Ecuador, tuberculosis pulmonar. Antiguamente bueno, todavía, porque no hemos introducido, pero con técnicas anteriores, tenemos que hacer el cultivo de Mycobacterium tuberculosis y luego ver la sensibilidad a los antibióticos para ver qué antibiótico utilizamos para tratar a ese paciente con tuberculosis. Con secuenciación podemos ya en tiempo real, en cuestión de horas, saber esta cepa de Mycobacterium tuberculosis es sensible o tiene los plásmidos de resistencia, qué sé yo, a isoniazida, a streptomicina. Entonces no utilice isoniazida, no utilice streptomicina, utilice estas otras drogas. Pero en este momento, entonces ya no necesitamos esperar tan largo tiempo para que al cultivo de ese patógeno, y a veces ni siquiera podemos cultivar para poder saber qué antibióticos utilizar. Como decía, las técnicas están bajando de costo y estamos introduciendo ya en nuestros países. Muchas gracias, doctor Isurrieta, y luego vamos a pasar a los panelistas para al final hacer las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por la maravillosa conferencia. Bien, ahora le damos la bienvenida a la doctora Banu Ormesi. La doctora Banu es de la Universidad de Carleton. Recibió su maestría y doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Duke. Dirige la cátedra Harris Wick en Agua y Salud Global.
Es profesora investigadora en el área de Ingeniería del Tratamiento de Aguas Residuales y directora del Instituto Global del Agua de la Universidad de Carleton. Lidera un programa de investigación reconocido internacionalmente sobre el tratamiento de aguas residuales y biosólidos. Su investigación colaborativa con la industria de las aguas residuales ha dado lugar a varias patentes y tecnologías. Es miembro del Consejo Estratégico de la Asociación Internacional del Agua, AIWA, y fue presidente del Grupo de Especialistas de la Gestión de Yodos en Agua. También es coordinadora canadiense del Programa de Aguas de la Red Interamericana de las Academias de Ciencias Llanas. Bienvenida, welcome, doctora Banu. Thank you, and thank you for inviting me. There was such a nice talk, Ricardo, really very comprehensive, and I am honored to be invited. So I would like to talk a little bit about microbial contaminants and chemical contaminants in water, because the topic is water and health. I mean, obviously, pathogens are very important for the protection of public health, but chemicals are also important. But I would still put the pathogens first because the effects can be very quick. There are also several concerns with chemical contaminants, but at least with chemical contaminants, there is a longer time frame before you can start seeing the impacts, and pathogens, unfortunately, can kill people within a week. And that is also the case in many countries, especially for kids. Again, very unfortunately, even simple diarrhea and gastrointestinal diseases can take lives very quickly. Okay, so I do not want to repeat some of the pathogens that Ricardo really excellently covered. So when we talk about water pathogens, it is bacteria, it's viruses, it's protozoa, and it's higher organisms. What I would like to highlight from the angle of water treatment, wastewater treatment, monitoring, and how we deal with measuring these microorganisms. One of our limitations, it's very important to highlight that, is the concept of indicator bacteria or indicator microorganism. So, you know, we all use E. coli or fecal coliform for really everything, to assess the safety of water, to assess water quality, to assess the level of treatment, you know, or to assess the performance of treatment. And it's very important to recognize that E. coli is the easiest microorganism to kill in treatment processes or in disinfection processes. And just because we cannot measure E. coli, it doesn't really mean that the water sample is safe for drinking, because there would still be other more resistant bacteria and viruses and protozoa alive and doing very well in that water sample. Another major limitation that we have is we rely on culture methods. Okay, so it is like if you have a petri dish, you know, you grow the colonies and you count the number of colonies and you assess the safety of the water samples. So that is also very limited in providing information on viability. And even with bacteria, I mean, viruses and protozoa are definitely much more difficult to kill, but even with bacteria, just because a colony does not grow, it doesn't mean that the bacteria is dead. Maybe the bacteria is stressed or injured, but bacteria can very quickly recover and start growing. And so in assessing the safety of the water in general, that is a
that is another limitation that we all have to be aware of. We are not able to capture viable but non-culturable bacteria with the current method that we're using. Okay, so it's really important to be aware of these limitations, and because indicator bacteria concept is used really for everything. Okay. The other point I want to focus on is related to antimicrobial resistance. So Ricardo also mentioned this, and this is becoming more of a concern. With the antibiotic use or other antimicrobials that are present in wastewater, and remember that wastewater treatment plants are really breeding ground for bacteria. So in wastewater treatment plants, and this is how we biologically treat wastewater, we provide the ideal conditions for bacteria to grow. So that can be temperature, that can be concentrations of oxygen, retention time. So we engineer the process, but really the idea is to provide the absolutely ideal conditions for bacteria. And we have all kinds of microorganisms together growing in biological treatment processes. As a result, it provides lots of opportunity for horizontal gene transfer, and that is why, you know, this is kind of the fear of maybe creating the next, you know, super resistant bug in wastewater treatment plants, which might be in the effluent and which would then be discharged to the environment. Now, I mean, if we talk about this last year, oh yeah, you know, like it's never gonna happen, but I think COVID-19 has taught us a lesson. Even these remote possibilities can be a, you know, worldwide pandemic. So there is definitely things to learn from there. The last point I would like to talk about before I complete my comments in this first round is that we are now at a point, you know, previously we were basically interested in waterborne pathogens, waterborne microorganisms. And now we're looking at COVID-19, and COVID-19 is not a waterborne pathogen, okay? And it is very different from the waterborne viruses that we are familiar with. It is, but now there are lots of application surveillance programs for monitoring COVID-19 in drinking water, in wastewater samples. Okay, so so the field is also very rapidly changing. So it's not just waterborne pathogens anymore, but it is other emerging pathogens, and the knowledge that we can generate by monitoring these pathogens is very, very important, and it can help the public health officials. Now, I work on a project on monitoring COVID-19 in wastewater in Ottawa. So right after the pandemic in March, April, we started collecting samples from our sewer system. So this is like we have 11 sampling locations throughout Ottawa, east, west, north, south, and, you know, different zones, different areas. And so we have been measuring the concentration of the virus in wastewater, and there are advantages to this method. What are the advantages? Because COVID-19 patients, they quickly start shedding the virus, and we can measure it in wastewater very quickly before even sometimes the patient develops symptoms, you know, like they don't feel good, and then they go get tested, and it might be a couple of days before they get the results. So there's really a lag time between we have the clinical tests coming back positive versus when patients are sick. Okay, and then that, you know, maybe 1 week or 2 weeks is really critical
in stopping the spread of the virus. And from our data now that we have collected, over several months, that what we can see is that the trends with the public health data, and what are those trends? For example, number of cases and number of deaths, and number of new reported cases, etc. So the trend that we measure, the virus levels that we measure in wastewater, has a very good fit with the public health data. But more importantly, we can predict those trends before actually we have the public health data. And then looking at our data set, there is approximately like 10 days, I would say safely, predictability, the ability to predict the trends. And I think that kind of information is very important for public health officials, particularly in developing countries where clinical tests may not be as available, and it is possible to simply monitor the wastewater data and then see in what areas or zones or regions of the city or the country that there is more of a spread or prevalence of the virus. Thank you. Muchas gracias, doctora Banu. Y ahora le damos el pase a la doctora María Luisa Castro. Esta es la primera ronda y luego vendremos por la segunda ronda. La doctora María Luisa Castro de Esparza. La doctora María Luisa Castro de Esparza es química con estudios de ingeniería química, es ingeniera sanitaria, tiene estudios de maestría en gestión ambiental y doctorado en salud pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es colaboradora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña y auditor líder de the Canadian Association for Laboratory Accreditation. Es exfuncionaria del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS, OPS y OMS, en donde durante 40 años ha brindado asesoría técnica en la calidad del agua y en los laboratorios de salud ambiental, ALC, en los siguientes cargos: asesor regional en Ecosalud y en salud ambiental y ocupacional, y aseguramiento de la calidad y servicios analíticos ambientales, directora del Laboratorio de Investigación y Referencia de la Salud Ambiental, directora del Laboratorio de Referencia Ambiental para ALC. Actualmente ejerce como consultora externa para la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Mundial. Doctora María Luisa Castro de Esparza, bienvenida, y la escuchamos, por favor. ¿Podría compartir sus PPTs? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a Nicole y al doctor Martí Corena y a todos los organizadores por invitarme a participar en esta reunión, que es interesantísima. He escuchado las conferencias de esta semana, que realmente uno aprende cada día más, y gracias por las exposiciones anteriores que me antecedieron, porque nos han dado una ilustración de todo, un recorrido, un tour por todas las bacterias, por todos los microorganismos que nos pueden hacer daño a la salud. En el caso mío, lo que yo quiero compartirles es la experiencia sobre un trabajo de investigación que se hizo algunos años atrás, pero que es realmente es actual, porque ¿se escucha? ¿Aló, aló? Se escucha bien, se escucha bien. Tiene actualidad porque el reuso de las aguas residuales es real, ¿no? Es bien conocido que hay un uso intensivo a nivel mundial. El 10% de la población mundial consume alimentos regados con aguas residuales. Hay más de 20 millones de hectáreas en más de 50 países que son regadas con agua residual cruda o parcialmente tratada, ¿no?
También es bien conocido que se usan excretas y orinas, pero esto no está tan cuantificado como el uso de aguas residuales en agricultura, pero es un problema también de importancia mundial. Otro aspecto también es el uso de aguas grises, que está siendo muy aceptado en los países desarrollados y en desarrollo, y es más aceptable que el reuso de aguas residuales en agricultura. Y por otro lado, tenemos eso que es una realidad, pero por otro lado también tenemos mandatos globales, mandatos de Naciones Unidas, al cual pertenecen prácticamente todos los países del mundo, que en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el punto número 6, indica que hay que mejorar la calidad del agua reduciendo contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. Ese es el genérico, pero en el punto, en la meta 6.3, nos indica que recomienda el reciclado y uso de aguas residuales sin riesgos. O sea, recomienda que se reusen las aguas residuales sin riesgos. ¿Qué significa esto? Que no deben afectar a la salud. Y obviamente después vamos a ver cómo se minimizan los riesgos mediante una serie de acciones. También el objetivo 3 y 12 se dice que es urgente reducir la liberación y desechos de productos químicos del agua a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y en el medio ambiente. En esta diapositiva que acabo de ponerles, entonces estamos en esta parte, ya había hablado los otros, que esta práctica del reuso de aguas residuales no es nueva en América Latina, se usa desde muchísimo tiempo, y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver algunos valores en cuanto a volumen y superficies irrigadas. Entonces podemos ver acá que México, Perú, México sobre todo hace mucho tiempo que viene usando en el Valle del Mezquital, en el Distrito de Riego número 3 y después en muchas otras partes, aguas residuales, y aquí en el Perú también. También en Argentina, Bolivia, Brasil, en esas diferentes magnitudes de volumen. O sea, no es algo que recién se está introduciendo, sino es algo que ya existe. ¿Por qué es el reuso de aguas residuales? Porque existe una crisis de agua en muchos países. Existe esta crisis de agua y hay un incremento, y también esto debido al incremento de la población. Ya en 1995, o sea, años atrás, habían países clasificados con escasez, contención por el agua. Pero fíjense que las proyecciones son que en el año 2025, 48 países van a tener crisis por el agua. Y en el 2050, 54 países van a estar en esta situación. Esto también se aumenta al cambio climático, pero por otro lado tenemos el agua y su valor como fertilizante, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda? El doctor Ricardo Unzueta se acordó y mencionó la obra de Víctor Hugo cuando hablaba de las aguas residuales, los acueductos de París. Y Víctor Hugo decía que era un tesoro lo que había por ahí. Y efectivamente, ¿por qué? Porque el agua tiene un gran valor como fertilizante, ¿no? Entonces puede servir para abonar, digamos, muchas hectáreas de tierra. También hay menos tiempo para la cosecha y esto estamos hablando de globales, ¿no? Puede disminuir, puede aumentar hasta 3 cosechas anuales y mejorar la producción por hectárea
de trigo, arroz, papa y algodón. Estos son datos reales que existen. ¿Y por qué? Por el contenido de nutrientes que tienen. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver el nitrógeno, fósforo, carbono orgánico, y esto en concentraciones de aguas residuales débil, media y fuerte. Y también podemos ver, esto es por lo general, pero enlazado el contenido potencial de determinados recursos y aguas residuales municipales. En América Latina, entonces estamos viendo también que tiene nitrógeno, fósforo, carbono en diferentes concentraciones en toneladas por año. O sea, en otras palabras, es un gran nutriente. Obviamente, como hemos escuchado ya las presentaciones anteriores, a estas bondades que estamos viendo, tendríamos que ver los riesgos que puede hacer. Dentro de estas mismas bondades tenemos que el agua residual doméstica, ojo, doméstica, es el 99% agua, o sea, es agua que es necesaria para el desarrollo de la agricultura de nuestros países. Se generan entre 35 a 200 litros por persona por día de agua residual. Y en una ciudad semiárida de 1 millón de personas se produce suficiente agua residual para regar entre 1.500 a 3.000 hectáreas. Fíjense lo importante de las aguas residuales. Otros efectos también de estas aguas que están ustedes viendo ahí, los valores que tienen, las ventajas que tienen. Sí, ya falta poquito en esta parte, pero estábamos hablando del uso de aguas residuales excretas, ya como dicen, las preocupaciones. Y las preocupaciones están relacionadas con las exposiciones que nos han hecho los expositores anteriores, ¿no? Efectos directos en la salud, brotes de enfermedades, sobre todo, como les mencionaba, si son aguas residuales crudas, que son las que pueden traer todo este tipo de microorganismos, ¿no? Bacterias, virus, también parásitos. No pueden haber brotes de enfermedades en diferentes lugares y ya también, como digo, los han explicado en las presentaciones anteriores. Y también contribuir a enfermedades ya establecidas, por ejemplo, en mintos. Y vamos a ver en la presentación que después les haga cómo es la situación en nuestros países, en Lima específicamente. Y efectos indirectos en la salud con repercusiones sobre la inocuidad del agua potable, alimentos y aguas recreativas. También tenemos que considerar que los consumidores, los que usan el agua directamente, también pueden tener infección por nemátodos, por ejemplo, de Ascaris, que mucho se ha presentado en zonas en México, acá en Perú, en Chile, en diferentes lugares, bacterias y virus como cólera, tifoidea, brote de shigellosis, respuestas seropositivas para el Helicobacter pylori, en agua sin tratar estoy hablando, ¿no? Y un aumento de diarrea no específica cuando la calidad del agua excede a 10 a la 4 contagio total por 100 mililitros. También hay protozoarios y alminto, y vamos a ver luego en la presentación que yo les haga siguiente cómo los protozoarios y almintos son el principal problema. También tenemos las preocupaciones por los familiares de los familiares y las personas que viven en el campo, pero también de los consumidores. O sea, hay una problemática alrededor de esto. Realmente lo que se tiene que ver para cuándo se va a hacer una parte de agua residual, un uso de aguas residuales, y siempre deben ser tratadas, se tiene que estudiar el uso del suelo, qué actividades están habiendo, agropecuarias y de otro uso, pero también cuál es la epidemiología de la zona, de las personas del lugar. Esto es importantísimo ubicarlo porque vamos a conocer qué tipo de aguas residuales domésticas estamos hablando, en este caso vamos a poder tratar y vamos a poder reusar con todos los beneficios del caso, ¿no? Yo voy a quedarme aquí en esta parte, como dije, se ha dividido en dos partes, y la siguiente parte yo les voy a contar
un estudio que llevó para ver pronóstico probabilístico de reuso de la calidad de los productos agrícolas por el reuso de aguas residuales de diferentes calidades. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Te pedimos sacar las diapositivas que tenemos en pantalla para poderle dar el pase a la doctora Banu. Es la segunda ronda ahora de exposición de los panelistas. En el caso, le pedimos a la doctora Banu que por favor encienda su cámara. Okay, thanks everyone. So these technical problems happen, that's normal, that's part of it, we just roll with it. Okay, so in this part of my talk, I would like to give you a very quick overview on real-time monitoring options for water contaminants. And it's both for chemicals as well as microbial contaminants or pathogens. And this is so important because in order to be able to take action and also generate the knowledge and information, be able to study the effects of these chemicals and contaminants on the environment, we need to be able to measure them. So measuring them is essential. Now, if we do this under, you know, in traditional labs, it does take a very long time, at least a day, even for simple E. coli measurement. And you know, some of the other tests, if you're measuring emerging contaminants, endocrine disrupting compounds, pharmaceuticals, that can take a couple of days. And so there really is a need to be able to measure them either in real time or in near real time to really collect the information about the presence, occurrence, environmental concentrations of these contaminants, and also be able to study their impact and their removal, the need for treatment processes. And that is not, unfortunately, easy to do. Okay, so if you look at the currently available technologies for real time or near real time, so within like half an hour or 1 hour, that's okay, that I would call near real time measuring. So those are really quite simple measurements, such as like we're really good in measuring pH or temperature or dissolved oxygen, but these are, or conductivity, but these are really simple parameters. And beyond that, we're kind of stuck. Okay, so what are we going to do about that? There are a number of technologies that are being developed, both for the detection of chemicals as well as the detection of pathogens, and some of them are very promising. When we talk about real-time monitoring, there are a number of criteria that has to be met. First of all, if you have a contaminant, you need to find a property of that contaminant that you can somehow use it to measure it. So for example, if you're looking for a chemical contaminant, and if you know that contaminant absorbs light at a certain wavelength, you can use that feature to measure the concentration of this chemical. However, then you need to develop a probe or an instrument to be able to measure it, and then, you know, figure out all the operational problems, especially in water samples, wastewater samples. You know, there's going to be biofilm growth, there are going to be operational problems. And more importantly, if you have done all of that, ideally there should also be a wireless communication feature, so you not only measure it but be able to transmit the data to a, you know, central location, so somebody there can analyze the data or generate real-time information. Okay, now when we put all of these requirements together, unfortunately it's not easy to do, but there is also lots of developments that are happening in the field. Okay, so another
question that is also very important to answer is, how are we going to do this monitoring? I mean, what are we going to monitor? Yes, so that's the main question. But then there are other important questions. How often should we be monitoring to generate meaningful data? Where should we be monitoring? The location is obviously important. Why are we monitoring this? Why are we interested in this? It's very important to have clear answers to these, and also the cost of it. I mean, at the end of the day, everything comes down to the cost and difficulty, if it is going to be simple enough or not. Okay, so on the pathogens and emerging microbial contaminants, there are definitely developments. Immunoassays are very promising, and immunoassays, they can be as simple as, the best example is the pregnancy test. You can, it is basically, it can be a simple stick that you dip in water, and it can be a simple presence or absence test, which sometimes it's also very useful. But then now we have real-time PCR, microarrays, flow cytometry, DNA, RNA sequencing. So all of these methods are developing, and there are also new products in the market. MinION is one of them, but like, it's really simple. It's very small. You can take it to the field. So it's not that you have to carry these like big bulky equipment around. And so there are definitely promising developments on the technology side. For the chemicals, then, I mean, we typically use electrochemical methods, colorimetric methods, but then gas and liquid chromatography, as well as GCM-SMS, LCM-SMS. So these are also developing, becoming more portable. So there is lots of promising developments there as well. Now, coming back to COVID-19, okay, so there are some good examples there. So the method that we use to measure COVID-19 is very complex, very difficult, takes several days, and unfortunately it is very expensive too. But there are already a couple of companies, products in the market that are very simple to use. And it's just very interesting to see how many products were developed in a very short time frame to make these tests available to operationals or to practitioners or operators. Okay, so there are already a number of tests, and it's not just in Europe or North America, but in other countries too. Our Professor Tunduisi was mentioning a new paper-based method in Brazil, for example, developed in Brazil, and they are using it successfully. So there are lots of applications, and this also shows the developments over the year. It doesn't just happen overnight, but we were obviously at a place that with the pandemic, with the push urgency, we were able to bring these products to the market. So that is also a very promising development. Okay. More importantly, and this is going to be my final comment, given the limited time, the strategy for monitoring water supplies has to be agreed on or decided before we even attempt this. Okay, so what are we going to monitor? Like, let's take example of surface water. Okay, it is used as drinking water by lots of people. Maybe there are some industrial contamination sources. Okay, so the question is, if you're suspecting, well, you know, something is wrong, but what are you going to monitor? I mean, if I want to monitor, you know, every little single pathogen or every little chemical that I think might be there, it will be extremely expensive. It will be extremely difficult. Or maybe we should start with something simple. Okay, it's kind of the red flag approach, something simple that is not
too difficult to monitor, that's easy, that we already have the probes, that we can transfer the data. And so it doesn't necessarily has to be leading edge initially. This can be done in a stepwise manner, in a tiered manner, that we can start simple, just look for that red flag. And if there is something wrong, okay, like there is some serious contamination in this water, and then probably it makes more sense to go to the second level and then do some more detailed forensic analysis. Okay, so the cost always, I mean, yes, the technology, the products, availability of these instruments is very important. However, cost is the bottleneck. And this is why the reasonable approach that would bring the most benefits is most likely to start with something simple, just routine baseline water characteristic monitoring. And from there on, if there are signs that that there is contamination in this water sample, and then move to the second level and invest in some of these technologies that are required. Thank you. Muchas gracias, doctora Banu. Le damos el pase entonces a la doctora María Luisa para que continúe con su segunda ronda, por favor. Sube tu volumen, María Luisa, no te estamos escuchando. Enciende tu micro. María Luisa, tu micro. No te estamos escuchando. En tu... Ahora sí. Ahora sí. Sí. Como le mencioné antes, ahora que pasó, ahora se fue a ver, un momento. Se te escucha, María Luisa. Sí. En esta parte yo lo que les voy a comentar es un proyecto que se hizo hace algunos años acá en Perú sobre reuso de aguas residuales en agricultura, ¿no? Entonces, ya. Entonces, es interesante y como le mencionaba, actual. ¿De qué se trató? Se trató de ver, evaluar la contaminación microbiológica y toxicológica de los productos agrícolas irrigados con aguas residuales de diferentes niveles de contaminación. Entonces, un nivel de contaminación era aguas limpias, no contaminación, sino unas aguas muy débilmente, con una contaminación muy baja, que es de un río, del río Estaca por Cieneguilla. Otra área irrigada con aguas tratadas, como efluentes de las lagunas de San Juan. Otra área con desagües, una mezcla de desagües domésticos industriales en la zona de Callao, y otra agua predominantemente doméstica. O sea, 4 tipos de muestras, de tipos de calidad de agua para ver la calidad microbiológica. En este estudio, como mencioné, fue multidisciplinario, intervinieron muchísimos especialistas de diferentes campos del conocimiento, químico, biólogos, ingenieros, antropólogos. También tuvo otra parte que estuvo relacionada con los aspectos de salud. ¿Cuál era la situación de salud en estos 4 diferentes sitios, ¿no? Y qué se midió, como digo, aspectos microbiológicos, toxicológicos, pero de verduras que crecían bajo tierra, a flor de tierra y de tallo alto. Y se midieron realmente muchísimos microorganismos, pero los que vamos a ver aquí va a ser más salmonella, coliforme total y fecal, pero también se midió Escherichia coli, Campylobacter, Leptospira, etcétera, pero los resultados que yo voy a mostrar están más relacionados con los indicadores que se hicieron de acuerdo al código alimentario, al códex alimentario, ¿no? Entonces, uno de los resultados de estos estudios
y que tiene que ver con el monitoreo que estuvo hablando la colega anterior, que se encontró una relación, acá ustedes pueden ver, una relación entre la presencia de salmonela con coliforme fecal. A partir del logaritmo, o sea, del coliforme fecal a 10 a la 4, comenzaba a aparecer salmonela. O sea, no quiere decir que no haya, pero esto fue ya evidente. Entonces, fíjese que puede usarse como un indicador de la contaminación. Los productos agrícolas que se usaron, que se emplearon fueron papas, ¿cómo se llama? Zanahoria, diferentes hortalizas, también algunas frutas, etc. Y aquí yo les voy a mostrar algunos resultados. Calidad de verduras en los campos agrícolas por el tipo de crecimiento. Y esto, como digo, no es que se hicieron solamente estos elementos, estos parámetros microbiológicos, sino muchos otros más, pero los resultados, para verlos rápidamente, podemos ver acá la frecuencia, en una frecuencia acumulada de verduras cultivadas bajo tierra, cultivadas a flor de tierra y de tallo alto. Entonces aquí podemos ver realmente que las que están, obviamente, las que están bajo tierra tienen mayor cantidad de standard play count, pero también de coliformes totales, fecales y de Escherichia coli, comparado con los otros que tallo alto, ¿no? Entonces aquí, esto es interesante porque es para ver qué tipo de elementos qué tipo de cultivos se puede a ver. Entonces, aquí, en este otro cuadro que les estoy mostrando, esta información, mire, se midieron más de 5.000 muestras de vegetales y más de unas 3.000 o más muestras de aguas residuales crudas, tratadas, etc. Y acá se pudo desarrollar este modelo, que es un modelo de pronóstico probabilístico de la calidad de las verduras versus la calidad del agua. Entonces, ¿qué porcentaje de riesgo existe de que las verduras estén contaminadas dependiendo de la calidad del agua? Y aquí, como indicadores como del monitoreo, se usó el coliforme fecal. Otra cosa bien interesante que se pudo ver es que la dependencia de la calidad de las verduras, la calidad sanitaria de las verduras, no solamente era del agua. Fíjense que la explicación de que la calidad, la dependencia de la calidad de la verduras de la calidad de agua era alrededor de solamente del 50%. Es bien interesante porque después vamos a ver que cuando se está planificando hacer un reuso, no solamente se tiene que tener en cuenta la calidad del agua. Entonces aquí podemos ver en este cuadro que tenemos, de acuerdo a la calificación que se usó para ver el riesgo de la contaminación de los vegetales, tenemos que se escogió niveles de coli mayores que 1.000 y presencia de salmonela por este lado abajo. Otro que había coliformes, pero no había salmonela, entonces era un riesgo potencial. Pero aquí uno podía deducir a partir de la calidad microbiológica del agua, o sea, de coliformes fecales, el riesgo que podía tener para la salud en términos de calidad de los productos agrícolas, cuál podría ser, y uno podía establecer esta parte y si uno quiere desarrollar, como digo, programas de reuso de aguas residuales, tiene que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Porque este nivel potencial se podría reducir, por ejemplo, con el tiempo entre el último riego y la cosecha, pero también con medidas higiénicas, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo es bien interesante para eso.
Vamos a ver la siguiente. Y acá, en este cuadro, lo que estamos viendo es que también se hizo con productos del mercado. No era el proyecto necesario, pero queríamos saber qué calidad tenían, qué calidad sanitaria tenían los productos de los mercados, siempre usando como indicadores estos que se habían seleccionado según el Códex Alimentario. Entonces, acá ustedes pueden ver esta situación en los mercados de Lima, regados con aguas crudas, regados con aguas tratadas, y en el río de Cieneguilla, o sea, con agua, entre comillas, limpias, porque no tenía aguas residuales evidentes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá el nivel de riesgo de los consumidores, en términos de que en este de acá, de parásitos. Y fíjense que la presencia de parásitos en las verduras, en los productos, en los mercados de Lima, es altísimo. También acá estamos viendo en términos de bacterias, en términos de salmonella, que es el rojo, en términos de Escherichia coli y en términos de reducción de riesgo, este es por medidas higiénicas, o sea, solamente hay, de acá es Escherichia coli, perdón, es salmonella, Escherichia coli, y esto es lo que se puede, riesgo total, pero que se podría esta partecita reducir con medidas higiénicas. Estamos viendo el riesgo de los consumidores. En el crudo, obviamente, un alto contenido de parásitos. El principal problema va a ser siempre parásitos cuando el reuso de aguas residuales, ¿no? Entonces, acá tenemos en el crudo también salmonella, también Escherichia coli y una contaminación que puede reducirse, pero que es menor. En el agua tratada de San Juan, acá podemos ver menos parásitos porque era agua tratada, pero después vamos a ver una situación curiosa, después vamos a ver unos resultados. Acá, en agua tratada, también había salmonella, también Escherichia coli, pero con medidas higiénicas y el tiempo sin riego también había una contaminación que podría ser reducida. Y en Cieneguilla no había parásitos en el agua evidente, y sí había algo de salmonella y algo de Escherichia coli. Entonces, esto es para ver cómo las calidades, por supuesto que hay muchísima información sobre las diferentes calidades del agua en los diferentes sitios en términos de coliformes fecales y otros microorganismos. Pero esto de acá es evidente para ver cómo es la situación. En el siguiente cuadro, que quería mostrarles, acá se hizo una simulación con diferentes niveles de tratamiento de agua, cuál era la calidad sanitaria de las verduras, y este es un desagüe crudo, sin tratamiento, y acá son diferentes niveles de tratamiento. Esto se hizo con diferentes niveles de tratamiento en lagunas de estabilización, pero no importa, estamos hablando de diferentes niveles de tratamiento que podría ser hecho con diferentes otros métodos o técnicas de reducción o de tratamiento de aguas residuales. Y aquí también incluimos en esta simulación el río Rima, ¿no? O sea, un río. Y el río resulta que podría tener productos con mayor contaminación que los productos irrigados con aguas residuales tratadas con un nivel de tratamiento bastante mejor. Acá estamos hablando en general solamente para ver esta situación. Y aquí tenemos un cuadro que también es muy amplio porque hay pero yo separé lo más importante, la presencia de enfermedades, y hemos puesto enfermedades más genéricas en donde no se usaba el agua con el río, entre comillas, limpio, en agua tratada doméstica y en agua tratada con mezcla también de aguas industriales. Y fíjense, sorpresa que en Cieneguilla había mayor fiebre tifoidea y había agua de riego más limpia.
enfermedades diarreicas, etcétera, pero acá lo sorprendente es la tifoidea. Y en San Juan, en las aguas residuales tratadas, ¿qué había? Había enfermedades diarreicas, pero también aquí nos dimos cuenta que en San Juan, no está el dibujo, pero había parásitos. Pero esa agua, el agua que entraba al riego, no tenía parásitos. En San Martín de Porres era una cosa más normal, de acuerdo a lo que se preveía que sea. Y en el Callao no había muchas enfermedades diarreicas, no había. ¿Qué pasa? O explicación, y ahí es en donde quería el mensaje, ¿no? En este agua de Cieneguilla, en este sitio en Cieneguilla que había bastantes fiebre tifoidea, resulta que no tenían agua potable y usaban el agua del río para consumo. En San Juan, que no, se supone que el agua de riego era tratada y no debería tener altos parásitos, y aquí aparecían parásitos, resulta que no había alcantarillado, menos, y no había letrinas, y la defecación era al aire libre. Y en el Callao, donde no había muchas enfermedades, lo que pasa es que en el Callao había agua potable. Casi todo lavaban y todo, y había mejores medidas higiénicas. Entonces, todo esto que quería llegar es cuando uno tiene un proyecto, un programa de reuso de aguas residuales que siempre deben ser tratadas para reducir. No solamente uno tiene que ver el tratamiento de las aguas residuales, sino dónde se va a aplicar el riego, y si es que tiene agua potable, si tiene dónde disponer las excretas, si hay medidas educativas, si ellos conocen cómo higienizar los alimentos, también cómo manejar la siembra. Es muy importante, fíjense, el tiempo entre el último riego y la cosecha, porque ahí hay una disminución significativa, ¿no?, de bacterias. Entonces, ya les mencioné que la dependencia de la calidad de los productos de las verduras. María Elvira, le queda un minuto, por favor. Ya, sí, voy a cerrar. De las aguas residuales, solamente es un 50%. Ahora, todo esto, como ya mencionó la doctora Banu, todo necesita vigilancia, todo necesita control, todo necesita monitoreo. Y ahí le mostré la primera gráfica. Fíjense, por ejemplo, el agua. Dice, vamos a monitorear todo esto, salmonela y todo, pero con el coliforme fecal puede ser un buen indicador. ¿Y por qué? Porque no podemos hacer todo. Ahora, eso no quita que como investigación, por ejemplo, las universidades y todo, sí deberían encontrar todas esas correlaciones. Pero para el monitoreo tenemos que encontrar indicadores que nos sirvan para ver las tendencias, para ver el riesgo real o potencial que existe. A ver, la siguiente, ya creo que terminamos. Y acá yo puse una gráfica para ver cómo es la producción de aguas residuales sin capacidad de tratamiento en las regiones del Perú, sin cobertura de saneamiento, fuera del 100% de ciudades con más de 10.000 habitantes, sin incluir Lima y Callao. Se podrían irrigar 70.000 hectáreas para producción agrícola y hasta 124.000 para producción forestal. Todo esto es lo que hay de aguas residuales. Nuevamente, nunca jamás aguas residuales crudas, porque ya vimos que es el alto riesgo que existe. Y ya para cerrar, yo solamente puse algo que tiene que ver también con los riesgos que hay. También el proyecto, como dije, involucró la parte toxicológica, y entonces medición en productos, inclusive huevos, leche, etcétera, de tóxicos, y en los vegetales. Y ahí, en ese caso, la presencia de plaguicida, por ejemplo, era muy baja. Había alguna cosa de PCB que se podían remover en los sistemas de tratamiento, pero yo traigo acá algo que es
un tema de los contaminantes emergentes. En muchos sitios, no acá en nuestro medio, pero por ejemplo en España, el amigo José María Bayona, por ejemplo, que está estudiando los antibióticos en productos, ha encontrado acá en tomate, en lechuga, algunos antibióticos. Y entonces, para terminar, también les pongo esta presencia de antibióticos en cultivos comerciales en un lugar, entonces en España. Y hay diferentes cultivos, hay que tener cuidado. Entonces, nuevamente, no se tiene de esta información que riesgos para la salud humana hay que averiguar y hay que buscar indicadores de antibióticos y de estas cosas para evitar que haya riesgos para la salud. El tema es muy grande, pero eso es lo que quería compartirles. La verdad es que hay muchísima información, con el tiempo corto no se puede decir, pero si alguien realmente tiene interés y quisiera escudriñar más, porque se hicieron muchísimas mediciones de diferentes microorganismos y tóxicos, con todo gusto podemos compartirlo. Gracias. Rápidamente concluimos ya con nuestro coloquio. No va a haber tiempo para las preguntas debido al tiempo corto. Le agradecemos muchísimo a la doctora Banu, al doctor Izurrieta, a la doctora María Luisa. Lamentablemente el tiempo nos ha jugado una mala pasada y pedimos a la doctora Nicole, por favor, para que dé las palabras finales de nuestro evento. Me indican a mí que el tiempo, ya no tenemos tiempo para las preguntas, doctora Nicole. Muchísimas gracias. Si ayer la doctora María Luisa Torregrosa nos mostraba cuán complejo, cuán nuestro mundo es un sistema complejo, hoy ya, a partir de la conferencia del doctor Ricardo Izurrieta, hemos visto la importancia de un ojo clínico, de una visión aguda, pero también con una capacidad de visión global y local. Lo ha mostrado de distintas maneras, por ejemplo, en el Guanacaste, en Costa Rica, cómo la contaminación era producto de las granjas de cerdo y reses. Y que eso tenía que ayudarnos, ¿no? Este ojo clínico, esta visión global, a librar esas batallas frente a los patógenos, a la enorme diversidad de patógenos emergentes que nos ha detallado, y también cómo eso nos permitía plantear preguntas por ejemplo, acerca del ciclo de la transmisión, también del ciclo de la contagión, indudablemente. Entonces, para poder articular todos los webinars, yo creo que podemos recordar a través de la conferencia del doctor Izurrieta y de los paneles tan amplios e ilustrados de la doctora Banu Ormesi y de la doctora María Luisa Castro de Esparza, que tenemos de un lado que responder eficientemente a ciertas preguntas, reconociendo cada zona geográfica, sus características, el clima, la estacionalidad, la conectividad de los cuerpos hídricos, pero también la costumbre de los habitantes, costumbres alimenticias, la relación con los cánceres, por ejemplo, las costumbres de higiene, los modus vivendi y educar. Ha sido la primera conferencia latinoamericana de saneamiento en 2008. Había insistido mucho sobre el higiene y educar en el lavado de las manos. Pero no solamente eso, paralelamente la importancia del monitoreo, y es todo un arte, una ciencia, el diseño de modelos, el hacer simulación y también lograr elaborar
técnicas más avanzadas en el campo de la microbiología molecular para detectar aquellos patógenos emergentes. Educar, habíamos dicho, y ahora anticipar y prevenir a partir de esos monitoreos cada vez más sofisticados e integrados y de esas nuevas técnicas, sin olvidar, lo ha dicho la doctora Ormesi, la importancia de inversiones flexibles, adaptativas, porque todo eso no solamente significa interdisciplinariedad, pero significa inversiones y políticas. Muchísimas gracias a Verónica, muchísimas gracias a todos ustedes, en especial Ricardo, Banu y María Luisa, al CONCITEC, que hoy día se ha estresado mucho por los problemas técnicos que hemos tenido, y a cada miembro de la IANAS. Gracias. Thank you. Recordarles que el día de mañana nosotros continuamos con las conferencias. El día de mañana nosotros tenemos agua, salud, innovación y políticas públicas para todos los asistentes. A la misma hora, por favor. Muchas gracias.